Bueno, buenas noches a todas las personas que se conectan en este diálogo por la paz y la justicia con las mujeres en Colombia. En un especial saludo a las lideresas de Latinoamérica que nos acompañan hoy: Gabriela Rivadeneira, expresidenta de la Asamblea Nacional de Ecuador de la Revolución Ciudadana; Julia Perier, presidenta del Foro de Mujeres de la Asamblea Parlamentaria de Eurolat y miembro del Parlasur; Carolina Corcho; a las representantes de los partidos políticos María Angélica Prada, del Polo Democrático Alternativo; Ingrid Aguirre, de Fuerza Ciudadana; y Gloria Flores Schneider, de la Colombia Humana y presidenta de la Red de Mujeres de Partidos Progresistas de América Latina. Las organizaciones y partidos políticos colombianos integrantes de la Red de Partidos Progresistas han convocado este conversatorio para conmemorar los 5 años de la firma de los acuerdos de paz con enfoque de género, pactados entre las FARC y el gobierno colombiano el 24 de noviembre del 2016. Y para reafirmar el compromiso, hoy, 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Gracias a todos los que están ahí conectados, gracias por haber aceptado esta invitación, y a toda la gente que está conectada por acompañarnos hoy, nuevamente gracias. Justo hoy, cuando se ratifica el compromiso con la paz y la no violencia y la agenda integral de las mujeres que garantice la inclusión, la participación en igualdad de condiciones, la seguridad y el respeto a la vida y el acceso a todos los derechos para superar las desigualdades que persisten por el modelo de desigualdad dominante. Que seamos cada vez más las mujeres que tengamos participación política. Así que, sin más preámbulos, quiero dar la bienvenida a estas mujeres, lideresas, integrantes de partidos políticos, defensoras de los derechos humanos. Bueno, quiero empezar por Gloria Flores Schneider, del movimiento político Colombia Humana y presidenta de la Red de Mujeres de Partidos Políticos Progresistas de América Latina, quien va a dar apertura y quien va a instalar este diálogo por la paz desde las mujeres. Bienvenida, Gloria. Gloria, pon el micrófono. Hay un micrófono ahí, exacto. Ahí estás. Sí. Bienvenida. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias, Carolina, por acompañarnos en este diálogo de Latinoamérica, de mujeres latinoamericanas y colombianas por la paz y la no violencia. A todas nuestras colegas, a Gaby, a Julia, a María Angélica, a Carolina, a Ingrid, un abrazo muy especial, y qué bueno compartir este espacio con ustedes, este ejercicio que nos ayuda a construir y fortalecer las alianzas entre mujeres para construir una Latinoamérica y Caribe más incluyente y en paz. Y a todas las personas, mujeres y hombres que nos acompañan en este conversatorio, un saludo muy especial. Estamos aquí reunidas desde los partidos que integramos la Red de Partidos Progresistas de América Latina desde Colombia, y hemos invitado a nuestras colegas de América Latina para que nos acompañen en este conversatorio, que es muy importante para Colombia, porque ayer, hace 5 años, firmamos los acuerdos de paz, se consolidó la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno colombiano y las FARC, y esos acuerdos son producto de un proceso de negociación en el que las organizaciones sociales, los movimientos políticos, sociales, los pueblos étnicos a nivel nacional y las mujeres jugaron un papel protagónico. Es el primer acuerdo en el mundo con enfoque de género que incorpora transversalmente los derechos, los sueños, los anhelos de las mujeres colombianas, y es un acuerdo muy importante para el mundo y también para nosotras, las mujeres del país. Pero definitivamente son acuerdos de paz que han pasado también por situaciones críticas que más adelante mis colegas
van a comentar, porque se han afectado de manera decidida por el actual gobierno y las violencias se han exacerbado contra lideresas sociales, contra defensores de derechos humanos y defensoras, contra líderes de pueblos indígenas y afrodescendientes y contra excombatientes, hombres y mujeres de las FARC que han sido asesinados en estos 5 años. Y también hoy, pues es un día muy especial porque es un día en el que las mujeres del mundo nos movilizamos para enfrentar uno de los desafíos mayores que tenemos. Es romper, es eliminar las violencias contra la mujer. Es un día especial también para las mujeres latinoamericanas porque se conmemora especialmente este día por el asesinato de 3 mujeres lideresas políticas de República Dominicana que enfrentaron a la dictadura, que enfrentaron a un dictador que fue voraz contra su pueblo, y el símbolo de estas mujeres representa también la lucha política de las mujeres en el mundo. Es decir, que es un homenaje no solo a las hermanas Mirabal, sino a todas las mujeres que a lo largo de la historia de la humanidad se han levantado contra la opresión, se han levantado contra la esclavitud, se han levantado contra el colonialismo, se han levantado contra la desigualdad, contra la violencia, contra las guerras, y se han levantado también para exigir sus derechos políticos, sociales, culturales, ambientales y sus derechos económicos. Es decir, que nosotras, como mujeres de partidos progresistas, honramos a las luchadoras del pasado y a las luchadoras del presente en este día 25 de noviembre. Es un día para tejer las alianzas y fortalecer los tejidos entre las mujeres de nuestros partidos y las mujeres de los movimientos sociales para avanzar en los retos, en los desafíos que hoy tenemos como humanidad. Las mujeres en el siglo XX logramos conquistar nuestros derechos, porque el siglo XX fue un siglo que definitivamente logró cambios sustanciales en la humanidad. El reconocimiento de las Naciones Unidas después de los derechos humanos y la creación de las Naciones Unidas después de 2 guerras mundiales que afectaron sensiblemente a la humanidad. Y en ese campo, la emergencia de nuevos sujetos políticos, entre ellos las mujeres, que lideraron luchas y que siguen liderando luchas para el reconocimiento de sus derechos, al lado también de la emergencia de nuevos sujetos como políticos a nivel mundial, como los ecologistas, también como los pacifistas y todos estos hombres, mujeres y jóvenes que se han levantado para construir un mundo distinto y precisamente pues el siglo XX fue definitivo en el reconocimiento de nuestros derechos. Pero no quiere decir con ello que se hayan reconocido los derechos de las mujeres en el siglo XX signifique que la lucha de las mujeres ha sido solo desde el siglo pasado. Están concentradas en nuestras luchas del presente y del siglo pasado, las luchas milenarias de esas mujeres que hoy reivindicamos y que es nuestro deber ponerlas al centro para continuar las agendas aplazadas que hoy tenemos que asumir con determinación y con firmeza. Es decir, nuestra lucha feminista es una lucha por la emancipación de la mujer, pero es una lucha también por la emancipación de nuestros pueblos. Es una lucha que nos plantea a las mujeres latinoamericanas y caribeñas la necesidad de afianzar los procesos de integración entre nuestros pueblos para romper con las causas estructurales que generan las violencias, porque las violencias contra las mujeres son de todo tipo, son violencias psicológicas, es una violencia económica que se vive día a día en las calles, en las ciudades, en los territorios de nuestros países, la falta de acceso al agua, la falta de acceso a la tierra,
al trabajo, a un trabajo digno, el reconocimiento a la economía del cuidado, las violencias también que se ejercen por la presión, digamos, laboral, el acoso laboral, la violencia sexual contra nuestras niñas, jóvenes y mujeres, y las violencias en general que nos afectan todos los días. Y tenemos que ir a las causas estructurales, y esto significa para las mujeres latinoamericanas la necesidad también de plantearnos los cambios sustanciales del modelo imperante. El neoliberalismo ha tenido impacto sobre la vida de nuestros pueblos y que han afectado de manera determinante la vida de las mujeres. Y es necesario superar un modelo que nos ha conducido a la pobreza, a la segregación, a la discriminación, y que ha exacerbado las violencias contra nosotras, contra los niños y las niñas y contra las juventudes. Reconocer entonces la actual crisis del modelo para poder encaminar todos nuestros esfuerzos como mujeres políticas en la construcción de nuevos caminos que permitan abordar los retos globales que impactan a la humanidad. La pandemia nos puso a los ciudadanos y ciudadanas del mundo, a miles de millones, nos puso los pies sobre la tierra de todos nosotros y nosotras. Nos puso, realmente nos encaró, nos permitió darnos cuenta que habitamos una casa común y que tenemos desafíos como humanidad que tenemos también que asumir globalmente en los procesos de integración de nuestras propias agendas para poderlos superar. La pandemia permitió que se corriera el velo de muchos ciudadanos y ciudadanas, que tomaran conciencia sobre las necesidades que tenemos de cambiar un modelo depredador para construir un modelo que permita no solo la inclusión social y económica y la paz entre los seres humanos, sino también la paz con la naturaleza, que se ha visto seriamente afectada por el extractivismo y por los enclaves económicos a lo largo y ancho de los territorios del planeta. Y en medio de la pandemia también evidenciamos las profundas desigualdades. Se profundizaron esas desigualdades y con ello se profundizaron las violencias contra las mujeres, las violencias al interior de los hogares, las violencias contra los niños y las niñas, mientras las políticas de los estados privilegiaban a los grandes sectores económicos, a los grandes monopolios, y los grandes negocios crecieron en medio del dolor, de la muerte y de la tragedia de los ciudadanos. Y por eso también emergen con mucha fuerza y con muchas posibilidades los proyectos alternativos para transformar la realidad de nuestros países, como es el caso propio de Colombia, que enfrentamos un desafío del próximo 2022 de transformar las condiciones al interior nuestro y de construir desde el pacto histórico del cual hacemos parte los partidos que hoy estamos aquí, el Polo Democrático, Fuerza Ciudadana, Colombia Humana y muchos más partidos y movimientos y sociales hacen parte de este pacto histórico para poder transformar las condiciones de nuestro país, llegar al gobierno nacional y poder también avanzar en el Congreso de la República para las transformaciones que necesitamos de urgencia en nuestro país. Pasar de siglos de violencia a construir esa era de paz que necesita Colombia y que permita que los acuerdos de paz pactados hace 5 años se puedan implementar a cabalidad, pero también avanzar en las negociaciones aplazadas con otros grupos insurgentes que permitan la paz completa para Colombia. El caso en particular de los desafíos que nosotras tenemos como mujeres en el proceso de integración de nuestra América Latina y del Caribe está en relación para precisamente superar esas violencias que nos afectan,
de encarar de manera decidida como mujeres las soluciones para responder a la profunda crisis económica y social que se ha exacerbado con la pandemia en el mundo y en particular en la América Latina y Caribeña. Trabajar por esa reactivación económica que es necesaria y donde las mujeres deben ocupar un papel prioritario, porque no hay mayor violencia para una mujer que no poder tener comida en su casa para poderle entregar a sus hijos una comida al menos al día. Sucede en muchos hogares que nuestros hijos e hijas se acuestan sin poder probar un bocado, un pan o una aguapanela en el caso de Colombia. Enfrentar la profunda crisis climática y poder trabajar alrededor de los derechos de la naturaleza es también parte de esa agenda que tenemos aplazada y que es una necesidad imperiosa entre todos nuestros pueblos, porque la crisis climática afecta de manera determinante a los pobres y en particular a las mujeres y a los hogares más humildes de nuestros países. Enfrentar también esos desafíos que tenemos como pueblos de América Latina, porque cada día más estamos condenados al endeudamiento internacional. Hay países como el tuyo, Julia, que han quedado endeudados por más de 50 años o 100 años. Son situaciones extremadamente complejas que impiden el avance de políticas sociales y de garantías para romper con la desigualdad y poder incluir de manera determinante a las mujeres y a sectores que han estado afectados por la discriminación. Enfrentar desafíos en América Latina que nos impactan todos los días, como las migraciones que se extienden por todo nuestro continente y que afectan de manera más directa a las mujeres. Los hechos ocurridos en México, en toda Centroamérica, aquí mismo en Colombia, con las migraciones que recibimos todos los días, migraciones que están atadas también a economías ilegales, que trafican con seres humanos y que está relacionado también con la trata de personas de las cuales muchas de las mujeres, niñas y niños son víctimas. Y enfrentar, como lo hacían nuestras y como lo hicieron precisamente nuestras luchadoras y siguen haciéndolo las del presente, enfrentar cualquier colonialismo y dependencia que afecte el desarrollo de nuestros pueblos. Por último, decirle, compañeras y los que nos escuchan, las personas que siguen este conversatorio, que somos feministas y ello implica asumir los cambios con profundo compromiso y convicción desde el pacto histórico que nos conduzca a la real emancipación, a la democracia de todos y todas, una democracia participativa desde abajo, avanzar en esa agenda de justicia social aplazada en nuestro país, que garantice la distribución de la redistribución de la riqueza, el acceso de nosotras a los derechos en condiciones de igualdad de oportunidades, a garantizar la plena participación de las mujeres, que incluye la paridad, y al asumir una postura como mujeres seria para la transformación de Colombia. El cambio cultural, el nuevo tiempo es ya una realidad y aquí estamos las mujeres de la Colombia humana, del pacto histórico, de Latinoamérica, de esta juntanza latinoamericana, de la red de partidos progresistas para asumir la historia con la altura y con el compromiso y arraigada a la memoria de las mujeres que han entregado en la historia su vida por la libertad, por los derechos y por la soberanía de nuestros pueblos. Muchas gracias. Gloria, muchísimas gracias. Bueno, en pro de seguir construyendo y fortaleciendo precisamente esas alianzas, quiero dar la bienvenida a Ingrid Aguirre Juinao, integrante del movimiento Fuerza Ciudadana, candidata al departamento del Magdalena. Ingrid, bienvenida, te escuchamos.
Muy buenas noches, un saludo cordial a todas las compañeras panelistas en Colombia, a todas las compañeras que se han conectado internacionalmente, a Julia, a Gabriela, muchas gracias a todos los que están conectados en todas las cuentas aliadas. Hoy nos encontramos reunidas, todas las mujeres progresistas de América Latina. Estamos conectados desde diferentes partes de diferentes países para ver la visión femenina de la política y del cambio. Esta es la mejor oportunidad para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y muchas gracias a todas las que se conectan, porque nosotras somos el pilar fundamental para hacer este diálogo reflexivo sobre el rol de las mujeres para construir un país en paz. Nosotras las mujeres somos las que representamos el amor, la entrega, la lealtad, el compromiso con nuestros principios, cualidades valiosas que nos dignifican. Sin embargo, para nosotros lo más importante y lo que nos dignifica verdaderamente es ser reconocida por nuestra capacidad de trabajar, de liderar procesos de cambios y de construcción para la paz. Hoy quiero contarles las 3 estrategias que hemos liderado desde Fuerza Ciudadana, las mujeres de Fuerza Ciudadana, quien nos hemos consolidado para nuestro empoderamiento como constructoras de paz. Y estas estrategias que hemos venido desarrollando, la primera es: hemos decidido ser lideresas de un movimiento ciudadano que cree en el poder popular, que cree en el pueblo, que garantiza la igualdad, la equidad de género, y nuestro fundador, Carlos Caicedo, desde el proceso de refundación de la Universidad del Magdalena, nos ha empoderado. Hoy, siendo gobernador de nuestro departamento, él ha sido uno de los principales promotores que nuestra inclusión para el desarrollo de nuestro territorio. Es por eso que le agradecemos esa confianza a la que ha depositado en cada una de las mujeres que trabajamos con él. El reconocimiento que nos hizo con su labor de dignificación permitió que la voz y el voto de estas mujeres tenga una incidencia en la toma de decisiones en el territorio y en políticas públicas. Y aquí se las quiero enumerar: la conformación de un gabinete paritario. Se logró por primera vez la elección de una alcaldesa mujer elegida por votación popular, que es la doctora Virna Johnson. En Santa Marta y en el departamento se crearon las Secretarías de la Mujer, Equidad y Género. La segunda estrategia que hemos desarrollado en Fuerza Ciudadana es que nosotros nos hemos convencido del rol trascendental que tenemos en la gestación de cambio de nuestro territorio. Por ello, nuestra mayor y mejor contribución para alcanzar la paz ha sido ser promotoras y acompañar iniciativas de los gobiernos del cambio, las cuales han generado un gran impacto en Santa Marta y en el departamento del Magdalena. Estas iniciativas hoy se las presentamos a todas ustedes, queridas compañeras: fomentar el acceso a la educación pública universal y gratuita en todos los niveles, pero en especial el universitario, siendo nosotros partícipes de la creación de la Universidad Politécnica Distrital, el programa de las becas del cambio, entre otros. Nosotros, las mujeres del Magdalena, hemos liderado procesos de implementación como el Sistema Estratégico de Transporte de Santa Marta, que fue liderado por una mujer. También hemos participado en la creación de la empresa de servicios públicos de la ciudad de Santa Marta, también liderada por una mujer. También fuimos nosotros los que prohibimos el plástico de un solo uso en la ciudad de Santa Marta, y también fue promovido por una mujer. Realizamos los 18º Juegos Bolivarianos y también estuvo en cabeza una mujer. Hemos jugado un rol protagónico. Para nosotras representan verdaderas acciones de reivindicación, de lucha, que se convierten en importantes hechos de paz. Y la última estrategia que yo les quiero presentar en el día de hoy es que nosotros hemos incentivado la paridad de género en la política. Por ello, con el respaldo de nuestros compañeros y compañeras de la militancia del movimiento Fuerza Ciudadana, se ha promovido la conformación de una lista a la Cámara de Representantes, en donde somos 3 candidatas mujeres y 2 hombres. Una lista al Senado con participación femenina. Esta es una gran oportunidad, es valiosa porque tenemos que liderar procesos en pro de las mujeres que nos inspiran y nos comprometen.
Por eso, conjuntamente con la Red de Mujeres de Fuerza Ciudadana, en todo el Caribe, en el territorio, en Santa Marta, en el Magdalena, estamos construyendo una agenda que tiene como propósito defender en el Congreso de la República y presentar para ustedes y para el pueblo de manera nacional e internacional acciones que de verdad representan un verdadero cambio. Promover una cultura que dignifique el rol de las mujeres, eliminando las concesiones patriarcales. Segundo, luchar de manera radical contra la violencia de género en todas sus manifestaciones. Tercero, incentivar el reconocimiento de la economía del cuidado y promover la economía solidaria. Cuarto, garantizar enfoques diferenciales positivos que permitan que las mujeres tengamos mayores posibilidades de acceder a la educación, a la salud, a empleos dignos, entre otros. Y quinto, defender la generación de condiciones de equidad para las mujeres víctimas rurales, para las mujeres en condición de discapacidad, para aquellas pertenecientes a los pueblos originarios, ancestrales y en general respaldar a todas aquellas que luchamos día a día por un mejor territorio y por un mejor país. Finalmente me despido de ustedes, compañeras, diciéndole desde Fuerza Ciudadana, todas las mujeres aquí presentes estamos para señalar y para construir la paz y la reivindicación femenina, alcanzar algunas mujeres que decidimos pasar de ser espectadores a incluirnos en los fenómenos sociopolíticos, a tener incidencia directa en la construcción de un nuevo tipo de sociedad, que sea fraterna, que sea solidaria, que sea participativa, y por eso consideramos que el cambio es con nosotras, desde nosotras y por nosotras. Así que muchísimas gracias. Yo le doy retorno a Carolina allá en estudio y estamos atentos a todas las intervenciones, las preguntas que nos hagan, y un saludo desde Santa Marta, Magdalena, Colombia. Bueno, yo veo aquí algunos comentarios de gente que nos está acompañando, que está conectada con nosotras, con nosotros también, porque espero que también muchos de los que están viendo este programa también sean hombres y sean parte, digamos, de este cambio que necesitamos tanto. Las mujeres somos instrumentos de paz y somos los gobiernos y somos lo que vamos a cambiar los gobiernos y vamos a generar un verdadero cambio. Estoy viendo acá varios comentarios. Yo sin demorarme mucho, porque la verdad yo creo que tenemos mucho para escuchar de cada una de estas mujeres presentes acá, de estas lideresas. Yo quiero escuchar la palabra de la parlamentaria argentina Julia Perier, integrante del Parlasur, Parlamento de la Integración del Mercosur y presidenta del Foro Mujeres de la Asamblea Parlamentaria Europa, América Latina, Eurolat. Desde estos escenarios de la integración, las mujeres podemos tejer procesos de paz. Y la paz de Colombia es la paz del continente. Parlamentaria, bienvenida, la escuchamos. Bueno, muchísimas gracias. ¿Me escuchan bien? Bueno, supongo que sí. Perfecto. Gracias. Primero agradecer mucho la invitación a este conversatorio. Agradecer a la querida compañera, amiga Gloria, que siempre está atenta a compartir estos momentos de militancia, momentos de compartir ideas entre mujeres militantes, entre mujeres que pensamos que todos los problemas de nuestra sociedad se resuelven a través de la política. Es un placer para mí compartir con todas ustedes sobre un tema que la verdad es que nos ha preocupado y nos ha ocupado bastante. Personalmente recuerdo haber estado allí en Colombia cuando en momentos en que se votaba ese famoso referéndum, ¿no? El sí o el no, si los colombianos querían o no la paz. Bueno, con mucha militancia de esa ultraderecha terrible que tiene Colombia y que tienen todos los países latinoamericanos también, ¿no? Nosotros desde Argentina no escapamos a esa realidad. Y bueno, nos preocupa, voy a hacer una acotación al margen, cómo hoy siguen teniendo los dirigentes de esa ultraderecha, siguen teniendo votos, ¿no? Que es lo que pasa en muchos de nuestros países. Pasó el fin de semana pasado, sin ir más lejos, en
el propio Chile, ¿no? Por eso son importantes estos conversatorios, por eso es importante estar juntas y poder hacer un análisis de las cosas que están pasando, en nuestros países, de cómo nosotras podemos colaborar, en mi caso desde el Foro de Mujeres de Eurolat, desde el Parlasur, que es el parlamento al que pertenezco y en el que siempre estamos teniendo en cuenta todo lo que sucede en Latinoamérica. Este proceso de paz que los y las colombianas y colombianos conocen a la perfección, ¿no? Un proceso convocado por un sector del gobierno con un sector de lo que había sido en su momento la guerrilla de la FARC, ¿no? Un proceso que integró, digamos, a estos dos grupos de poder importantes y que, bueno, todos estábamos muy atentos y alentábamos de que ese proceso de paz llegue verdaderamente a lograr eso que se firmaba, ¿no? Que si bien sabemos las cosas que por ahí se firman, luego en su resolución son más difíciles de llevar adelante, pero nosotros conocemos un poco de eso, estamos siempre atentos y pensamos, sabemos y nos informamos de que poco tiempo duró ese proceso de paz en llevarse adelante, ¿no? Presidente que tienen los colombianos hoy cuestionó ese proceso de paz desde el principio de su mandato, ¿no? Entonces, bueno, vemos todos los días cómo aumenta la violencia política en Colombia, ¿no? No se han respetado los acuerdos. Escuchaba a un excombatiente de la FARC decir que lo único que se está desarrollando a medias en el proceso que se había aprobado, que se había votado, que se había consensuado y que tiene que ver con la reincorporación de los excombatientes. Nos están asesinando, dicen los dirigentes, los dirigentes políticos, ¿no? Y la verdad es que los están asesinando. Y están asesinando no solamente, y en el caso que lo mencionaban muy bien, tanto Gloria como Carolina, como las compañeras, a las mujeres, no solo en Colombia, sino en toda Latinoamérica, sino que están asesinando a todos quienes habían participado de alguna u otra manera en esos procesos de paz, ¿no? Y nosotros podemos hablar de cómo fue la resolución que aprueban las Naciones Unidas allá por el año 2000, ¿no? Con la toma de decisiones importantes, emblemáticas del Consejo de Seguridad y este punto de inflexión para la participación de las mujeres en la construcción de la paz, ¿no? Por medio de su adopción, de adoptar esta resolución, el Consejo de Seguridad pone en la mesa el efecto desproporcionado de los conflictos armados en mujeres y niñas. Y por primera vez el rol fundamental de las mujeres en la prevención y en la resolución de conflictos, así como la consolidación y el mantenimiento de la paz y de la seguridad internacionales, ¿no? Bueno, insisto, con cuáles son los avances y los retrocesos a tantos años de esta resolución, cómo, en qué han quedado todas estas resoluciones, cómo esta cuestión de firmar se llega a verdaderamente a que el respeto por los derechos humanos, el respeto por los derechos de las mujeres, lo que decía Gloria, el respeto por la naturaleza, hemos trabajado mucho el tema del agua como derecho humano, la naturaleza como derecho, ¿no? Y bueno, vemos que la situación es cada vez más penosa y la crisis cada vez se agudiza más. Y cuando hablamos de crisis, vemos qué es lo que ha sucedido, además, en esta época de pandemias, ¿no? Y estamos hablando de lo que significó esta pandemia para las mujeres, el tema de los cuidados. ¿En quiénes recayeron los cuidados en la época de pandemia? En la mayoría, más del 95%, en las mujeres. Hemos sido las mujeres las que tuvimos que cuidar a nuestros adultos mayores, cuidar a nuestros ancianos y además tener que ser el sustento de nuestras familias, ¿no? Todo esto enmarcado en
la crisis que significa el no poder tener una paz duradera en Colombia, ¿no? Que también ha provocado que esta crisis de las mujeres en el medio de la pandemia no la podamos llegar a visibilizar como una posibilidad de que las mujeres puedan tener un mejor trato, de que esta cuestión de los feminicidios, ¿no? En la República Argentina, compañeras y compañeros, los feminicidios no han parado, ¿no? Hay más de 250 en lo que va del año. La verdad que es una situación muy compleja, muy complicada, muy difícil. Estamos para trabajar y acompañar los procesos de paz, no solamente de Colombia, sino de todo el mundo, para trabajar en visibilizar y en que las mujeres podamos visibilizar qué es lo que sucede en cada una de nuestras regiones. Así que, queridas compañeras, a los que nos están viendo por las redes sociales, que sabemos que son cientos, porque también las seguimos, un gran cariño, una convocatoria a no bajar los brazos en este intento por mejorar la calidad de vida de las mujeres y de todos los pueblos en general, y un nuevo agradecimiento por esta invitación a un panel tan distinguido, con compañeras tan distinguidas como todas ustedes. Un abrazo y hasta cualquier momento. Julia, muchísimas gracias. De verdad es un honor tenerte acá y poder participar de alguna manera, porque lo que decía cuando te presenté, creo que la paz de Colombia le concierne a todo el continente. Necesitamos una paz duradera y creo que las mujeres como movimiento político podemos generar un gran cambio. Bueno, quiero darle la bienvenida a María Angélica Prada. María Angélica Prada es la vicepresidenta de Mujeres del Polo Democrático Alternativo, académica, feminista. Bueno, te queremos escuchar, María Angélica, bienvenida. Hola Carolina, ¿cómo estás? Buenas tardes a todas, a todos los que nos están escuchando, a todas las compañeras con las que comparto este panel, a quienes admiro profundamente y de quienes aprendo todos los días sobre, digamos, cómo ejercer liderazgos diferentes, liderazgos feministas de mujeres en los diferentes espacios de la política colombiana. Yo quisiera abordar justamente los dos temas que nos convocan hoy, que lo primero es hablar de los 5 años del Acuerdo de Paz, cómo estamos en la implementación del Acuerdo de Paz y por qué es tan importante esta implementación, y hablar un poco de lo que es el día de hoy para nosotras las mujeres que participamos en política y cuáles son esas violencias que debemos eliminar contra las mujeres en la política en nuestro país. Entonces, en primer lugar, frente al Acuerdo de Paz, pues una cosa que hemos venido ratificando desde los movimientos progresistas es que la implementación del Acuerdo de Paz está lejos de ser satisfactoria. De hecho, lo que se ha evidenciado en el gobierno del actual presidente Duque es que ha habido un se ha hecho de hecho cada vez más lenta la implementación del Acuerdo de Paz a medida que pasan los años de este gobierno. No solamente hay un grave problema de desfinanciación del Acuerdo de Paz, no se han destinado los recursos para la implementación, sino que las reformas más importantes contenidas dentro del acuerdo, como por ejemplo la reforma rural integral, todo el tema de participación política, la implementación se encuentra en menos del 30%. Por ejemplo, no se ha terminado de materializar el catastro multipropósitos para garantizar la distribución de la tierra de manera gratuita. Hace poco, el año pasado, los congresistas de la bancada progresista, entre los cuales hay congresistas de la Colombia Humana, congresistas del Polo Democrático Alternativo, emitieron un informe alertando de los problemas en la implementación del Acuerdo de Paz. Uno de los más graves, y que está relacionado justamente con el tema de la eliminación de todas las formas de violencia de género, pero en general de la eliminación de todas las formas de violencia en nuestro país, que ha sido un país sumido desde hace siglos en la violencia, es que las garantías de seguridad que establece el Acuerdo de Paz no se han dado. En el 2020 fueron asesinados 173 líderes sociales y el 58.4% de estos asesinatos se concentraron en departamentos como el Cauca,
Antioquia, Putumayo, Norte de Santander y Chocó, el 61.3% de hecho en municipios PEDET que no han recibido apoyo del gobierno según los compromisos del acuerdo de paz. Sobre, por ejemplo, la reincorporación y la promesa del acuerdo de paz, no sé si ustedes vieron que hoy en los últimos 2 días en la Plaza de Bolívar hubo un evento muy bonito que se llamaba La Paz es Productiva, en lo cual los firmantes y las firmantes de paz mostraban los proyectos productivos que están haciendo gracias al proceso de paz. Pues esos proyectos productivos que hay que apoyarlos y hay que acompañarlos podrían ser muchos más. De hecho, el 63.9% de los excombatientes aún no se encuentran vinculados a proyectos productivos. Y además de los porcentajes que di anteriormente de asesinatos, no conté los 248 excombatientes que han sido asesinados, ¿no? Entonces, todo esto demuestra que realmente el acuerdo de paz no ha sido tomado en serio por este gobierno. En el Programa Nacional de Integración de Sustitución de Cultivos Ilícitos, solo el 5.3% de las familias vinculadas cuentan con proyectos productivos. Y de hecho, eso es una de las cosas que hay que resaltar de este acuerdo de paz. El acuerdo de paz es a nivel internacional un ejemplo de una propuesta de justicia transicional transformadora. Va mucho más allá de lo que ha ido cualquier acuerdo de paz en el mundo y ha contenido, y por eso me pareció tan bonito el evento de una paz productiva, y contiene una semilla para una transformación social y de redistribución de la riqueza dentro de nuestro país. En términos del enfoque de género, el acuerdo de paz reconoce la violencia sexual contra las mujeres y la violencia en el conflicto armado contra las mujeres, y reconoce el enfoque de género en todos sus puntos. Por el contrario, de hecho, las mujeres hemos sido objeto, digamos, en esta guerra que hay contra el acuerdo de paz, hemos sido objetos de violencia a través de este discurso que se dio durante el plebiscito de la ideología de género, no sé si lo recuerdan, y muchos estudios han mostrado que este discurso de la ideología de género, que finalmente es un discurso misógino y discriminatorio, que termina pues reproduciendo las violencias machistas contra las mujeres, sí llevó en el que en algunos puntos del acuerdo se redujera el enfoque de género y sobre todo se redujera la implementación del enfoque en términos de la defensa de las personas LGBTIQ+. Frente a la implementación del acuerdo de este enfoque de género, el Grupo de Género en La Paz, que es un grupo pues, de ONGs que le hacen seguimiento a la implementación del acuerdo, ha identificado que solamente el 50% de las medidas de género han sido implementadas y de hecho ni siquiera este 50% encuentra alcances completos. Por ejemplo, hay graves problemas en términos, como estaba diciendo, de la aplicación diferenciada de la protección de las mujeres lesbianas, bisexuales y trans. La ONG CISMA también ha señalado cosas muy graves y muy preocupantes, como que el enfoque del gobierno, el enfoque de género ha sido reemplazado por un enfoque familista por parte del gobierno. ¿Esto qué quiere decir? Que en vez de la protección de los derechos de las mujeres, a las mujeres se les protege en tanto parte de una familia y se incluyen a las mujeres como protegidas por la implementación del acuerdo cuando se está protegiendo a la familia. ¿Esto por qué es problemático? Primero, porque no todas las mujeres hacen parte de lo que se conoce como una familia nuclear. De hecho, Colombia es uno de los países con más mujeres cabezas de familia en América Latina. Segundo, porque muchas veces la persona beneficiaria en la familia es el hombre. Esto ha pasado en lo poco que se ha implementado del acuerdo en ruralidad, donde los mayores beneficiarios han sido los hombres. La Procuraduría hace poco informó que en promedio a los hombres se le están asignando 3.4 hectáreas, mientras que a las mujeres 1.7 hectáreas, ¿no? Entonces, realmente lo que vemos es que en la implementación del acuerdo de paz, el gobierno ha reproducido la división sexual del trabajo y claramente ha reproducido una visión machista que no se encuentra contenida en el acuerdo, que reivindica un enfoque de género y una equidad radical entre las mujeres y los hombres. Creo que ese es uno de los mayores aportes que tiene el acuerdo. Entonces, finalmente quisiera hablar un poquito de la participación política de las mujeres, que es otra de las apuestas del acuerdo de paz en términos de garantías, ¿no? Hay toda
uno de los capítulos del acuerdo es en participación política y hay un compromiso para avanzar hacia la paridad en la participación política de las mujeres, que actualmente se encuentra en un 20% en el Congreso, pero a medida que vamos de lo nacional a lo más local, la participación de las mujeres se reduce y además se reproducen la división sexual del trabajo y los roles de género. Si en el Senado hay 20% de mujeres, cuando miramos en las juntas de acción comunal, yo por ejemplo hice la tarea en el 2019 en Bogotá de sacar las estadísticas de las elecciones a las juntas de acción comunal en las diferentes localidades, los presidentes de las juntas de acción comunal son en más de un 90% hombres, mientras que las secretarias son más de un 90% mujeres, ¿no? Mostrando que si bien hemos tenido avances en lo nacional, a medida que territorializamos el enfoque de género y miramos la paridad y la participación de las mujeres, hay más patriarcado, pues podría decir uno, el patriarcado está en todas partes, ¿no? Pero es más difícil combatirlo y hay más reproducción de esta división sexual del trabajo. Entonces, solamente algunos aportes sobre cosas que nosotras las mujeres del pacto histórico, pues dijéramos de la Colombia Humana, de la UP, de Fuerza Ciudadana, del Polo Democrático Alternativo, de las diferentes fuerzas que hacemos partes de Fuerza por la Paz, pues de las diferentes fuerzas, soy porque somos, qué pena no los voy a enumerar a todos acá, porque pues lo bonito del pacto histórico es que es multicolor. Una de las apuestas que las mujeres tenemos es cómo combatimos estos obstáculos estructurales que las mujeres tienen para participar en la política. Y una primera apuesta ha sido las listas cerradas cremalleras, que creo es una apuesta, dijéramos, transformadora que va a garantizar la paridad, pero en muchos espacios las mujeres del Polo Mujeres hemos advertido que no es suficiente. No es suficiente con las listas cremalleras, debemos tener una paridad mucho más estructural, debemos acabar con los estereotipos de género que son usados para desincentivar la participación de mujeres, acabar con el doble estándar con el que se trata a las mujeres en comparación a los hombres, por ejemplo, que a las mujeres se nos pide quedarnos más calladas, se nos pide no hablar duro, ¿no? Ese tipo de estereotipos culturales que generan un doble estándar al trato de hombres y mujeres, que se acabe con la violencia económica. Muchas veces los partidos no financian el trabajo de las mujeres, y lo puedo decir yo como vicepresidenta de mujeres, que cada vez que necesito que se nos financie algo, algún evento de mujeres, pues es una lucha, y aunque tenemos aliados dentro del partido, pues yo no puedo esconder que dentro del Polo Democrático Alternativo todavía hay sectores muy machistas. La creación de protocolos para la prevención de todas las formas de violencia de género, especialmente las violencias sexuales, que claramente desincentivan la participación de las mujeres, y acabar con las prácticas que desplazan a las mujeres de los espacios de liderazgo. No es suficiente con que haya paridad en el Congreso si en las reuniones y en los espacios de representación, de liderazgo y de dirigencia, pues los que están tomando las decisiones son los hombres, ¿no? Esas son un poco las reivindicaciones que hemos llevado tanto afuera como dentro del pacto histórico, y que creo que son fundamentales poner nuevamente sobre la mesa hoy que estamos conmemorando el Día para la Eliminación de todas las formas de violencia de género contra las mujeres. Eso. Muchísimas gracias, María Angélica. Creo que nos has dado un panorama muy, muy extenso y muy específico, además, como de la situación también del patriarcado en general, y de cómo la participación política de las mujeres siempre la vemos un poquito más gris, ¿no? Y creo que es un buen momento como para empezar a discutir y poner sobre la mesa precisamente esa necesidad de que las mujeres empecemos a participar de una manera más activa y sobre todo más equitativa a nivel político, ¿no? Como decía nuestra lideresa argentina, que me encantó, y es que la mejor forma siempre es a través de la política, y estoy absolutamente convencida de que es así. Bueno, yo quiero dar la bienvenida esta vez a otra de nuestras lideresas latinoamericanas muy importantes, expresidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador, integrante del movimiento político Revolución Ciudadana, progresista, demócrata, feminista, Gabriela Rivadeneira. Bienvenida y bueno, te escuchamos. Gracias, Carolina. Un gran abrazo a todas y todos ustedes. Gracias a las compañeras con las que estamos compartiendo este panel, y especialmente un abrazo muy grande a mi querida amiga Gloria, que me ha invitado a participar justamente de este espacio,
caracterizando la problemática que viven las mujeres en Colombia, mucho más en esta evaluación de los 5 años de la firma del Acuerdo de la Paz, pero digo caracterizando en este país particularmente lo que pasa en todo el mundo. Hay una frase que la dicen muchas de las mujeres que han sido partícipes de diferentes procesos de guerra, y es que justamente las mujeres no van a la guerra porque ya vivimos en guerra. Y cuando nos podemos evaluar justamente esto, nos ponemos a pensar que las mujeres en la casa o en los campos de guerra vivimos la misma situación de violencia, unas más sanguinarias que otras. En la casa, las mujeres son violentadas en su propio espacio, que parecería ser el espacio que debería brindarle la mayor seguridad posible. Violentada por su compañero, por su esposo, violentada muchas veces por sus hijos varones, violentada por un sistema que le excluye de la división tradicional del trabajo y que sigue pensando que la mujer tiene que ser en la casa lo que el hombre es en lo público. Esa forma de violencia y de discriminación ha hecho justamente que 8 de cada 10 mujeres en el planeta se hayan pasado alguna etapa de violencia o de discriminación de género. Eso en la casa. Si la mujer sale al sistema educativo, en la escuela, en la secundaria o en la universidad, sufre no solamente discriminación de género en las expresiones misóginas de muchos hombres profesores que son parte de ese sistema patriarcal o de sus propios grupos de colegas estudiantes. La violencia o las violaciones sexuales han crecido de manera exponencial en las últimas décadas, justamente producto de esta visión absolutamente asimétrica entre la participación de los hombres y de las mujeres. Cuando las mujeres van a las oficinas, se encuentran con la discriminación laboral cuando realizan el mismo trabajo de los hombres en el mismo tiempo y el mismo esfuerzo con menos del doble del salario que reciben los hombres por el hecho de ser hombres. Cuando vamos a los campos de guerra, las mujeres no solamente son parte de la guerra, sino son lo que llaman los efectos colaterales de la guerra. Hemos visto a través de los medios de comunicación internacionales escenas desgarradoras realmente de mujeres del Medio Oriente, de Afganistán, de Kenia, de Kosovo, de Albania, mujeres en China, mujeres en Europa, mujeres en Norteamérica, mujeres en Centroamérica o en Suramérica, que realmente están atravesando en conflictos armados muchísimos de las violaciones de sus derechos. Estamos hablando que no solamente las mujeres han formado parte de la guerra, cuando no solamente han sido parte de las tropas, sino han sido quienes pasan del cuidado de la casa al cuidado de la guerra a través de los grupos de diferentes grupos de enfermerías o de quienes atienden a los soldados heridos. Las mujeres han sido también parte de las filas de las guerrillas, las mujeres han sido parte de las filas de las espías para inteligencia en los conflictos bélicos. Las mujeres que se quedan en sus comunidades solas con sus hijos, producto de que los hombres salen a la guerra, son violadas sexualmente por quienes son los soldados de la guerra, además que atraviesan un despojo de su tierra, un despojo de su territorio. Es escalofriante la cifra que nos arrojan los organismos internacionales cuando nos dicen que las mujeres, por huir de la guerra, pasan un tema migratorio absolutamente grave. En tráfico de personas y prostitución se encuentran 124.8 millones de mujeres que abandonan su país de origen cada año. Eso es realmente lo que estamos evidenciando de la guerra, de los conflictos bélicos y de la violencia en sí mismo generada contra la mujer en nuestras sociedades. Pues sí, el escenario es absolutamente abominable, es algo que nos eriza la piel, es algo que todos los 25 de noviembre nos lo recordamos para saber que la lucha de las mujeres y quienes estamos en la política, quienes estamos en las organizaciones sociales, quienes estamos en el arte, en la cultura, quienes estamos en un espacio que puede tener voz, que puede realizar una acción emergente, es justamente para no olvidar que las principales víctimas de los conflictos de violencia y de los conflictos bélicos son las mujeres. Y es por eso que las Naciones Unidas ha hecho justamente un hincapié en la necesidad de la incorporación de las mujeres en los procesos de paz.
Y eso es importantísimo porque se ha demostrado que además cuando las mujeres participan en los procesos de paz, son justamente procesos de paz que son más sostenidos y que obviamente son más reconocidos por la propia sensibilidad, el carácter y el nivel de cumplimiento que se tiene por parte de las negociaciones en diferentes mesas de tratamiento. Aún así, se evidencia que incluso en esos espacios, a pesar de que las mujeres tendrían mayor participación en los procesos de paz, en los conflictos o en los procesos de paz entre el 1992 y el 2011, tan solo un 2% de los mediadores, 4% de los testigos y firmantes y un 9% del total de personas involucradas en las negociaciones fueron mujeres. Por lo tanto, también tenemos que hacer un esfuerzo de que ese porcentaje de mujeres que puedan representarnos en las mesas de paz sea realmente esa representación que tenemos de la mayor cantidad de población violentada por los conflictos armados y bélicos en nuestros países. Yo quiero sumarme realmente a no solamente este diálogo, sino a la exigencia de la mayoría del pueblo colombiano a continuar, a retomar primero los procesos de paz y a continuar con un cumplimiento de lo que absolutamente el presidente actual de Colombia, Duque, ha violentado también dentro de esos acuerdos de paz. Estaba viendo recientemente el número de víctimas y Colombia, bueno, Brasil, Colombia y México son los países con mayor feminicidio en lideresas, mujeres que están al frente de organizaciones sociales o de mecanismos de paz o de procesos y de conflictos armados. Se establece que en Colombia 123 lideresas han sido asesinadas durante el gobierno de Duque. Esta cifra, cuando ya ponemos a vernos en qué prácticamente desde qué año, podemos ver que desde la firma de los acuerdos de la paz en el 2016 hasta el 30 de agosto del 2021 han sido asesinadas 174 defensoras de derechos humanos. Y estos, ¿quiénes estaban involucradas? Muchas de esas lideresas asesinadas realizaban procesos con mujeres para la incidencia en temas como etnoeducación, agricultura, participación política y seguridad. Por lo tanto, no es entonces un tema que pueda estar por fuera de las agendas de negociación, de las agendas de la política pública y de las agendas de las mismas organizaciones sociales. Por lo tanto, pues me parece que la voz que podemos sumar y la acción que podemos realizar en diferentes puntos, no solamente de Colombia, sino de nuestra querida Latinoamérica, es justamente evidenciar que las mujeres seguimos siendo el eslabón más débil de la cadena de la violencia y que por lo tanto merecemos políticas públicas que sean muchísimas más efectivas. En la política no vivimos cosas separadas. Yo misma fui producto de violencia política y en esa razón pues soy asilada política por el gobierno mexicano y como yo muchísimas mujeres, ahí está Gloria también que ha pasado diferentes y diversos momentos de violencia política, muchas de las mujeres actualmente en pleno siglo XXI combatiendo este sistema antipatriarcal y anticapitalista, seguimos sufriendo violencia política y violencia política de género. Por lo tanto, mientras una sola mujer no sea respetada en sus derechos fundamentales y en sus derechos políticos, en sus derechos a la paz, entonces tenemos muchísimas más razones de estar en estos paneles, de articularnos con mujeres de toda la región y de decir efectivamente que las mujeres debemos dejar de vivir en ambientes de guerra. Nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra palabra, nuestra presencia está permanentemente en ámbitos de guerra. Y esa es una de las cosas que tenemos que irlas transformando, que tomarlas como consigna y hacer que realmente nuestra lucha, nuestra voz y la lucha de muchísimas mujeres en nuestra región y en el mundo, pues dejen cimentado no solamente indicadores ni números, sino transformaciones culturales profundas para vivir en ambientes de paz. Gracias a ustedes, mi solidaridad siempre con las mujeres en Colombia y con las mujeres que luchan en los procesos de paz. Gabriela, muchísimas gracias. Bueno, voy a darle la bienvenida a Carolina Corcho, presidenta de la Corporación Latinoamericana Sur, médica, psiquiatra, politóloga, con una maestría en estudios políticos. En estos momentos es la actual vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana
y es quien va a cerrar este diálogo y nos va a hacer la invitación además a un evento que en enero del 2022 Colombia ha sido designada para coordinar la red de mujeres de partidos progresistas de América Latina, así que los invito a que estén pendientes para que no se lo pierdan. Vamos a seguir hablando de esto, vamos a seguir hablando de la importancia de la participación de la mujer cada vez más en la política, de la equidad y obviamente de la abolición de la violencia contra la mujer. Vamos entonces con Carolina. Caro, bienvenida. Caro tiene problemas de señal, así que vamos a ser muy pacientes. Bueno, un saludo, muchísimas gracias, Carolina. Muchísimas gracias por este espacio. Un saludo a todas las panelistas, mujeres de la política, desde los lugares del Parlamento, de los partidos políticos, de los escenarios multilaterales de América Latina y de Europa. Y queremos agradecer también a nuestras dos invitadas internacionales por este arropamiento y esta solidaridad con el pueblo colombiano que sigue luchando de cara al proceso de paz. Y también Carolina, que representa desde la cultura. La cultura es uno de los elementos centrales de la transformación social y política de nuestra Colombia y nuestra América Latina. En ese sentido, yo quiero hacer un recorrido de pronto por el tema del acuerdo de paz, el cual cumple 5 años. El acuerdo de paz es el hito reciente, después de la constituyente del 91, más importante que ha vivido el país en materia de su historia social y política de 50 años de violencia. Desafortunadamente, en Colombia se perdió el plebiscito por 48.000 votos y esta pérdida del plebiscito empoderó a los sectores opositores de la paz, que además posteriormente ganan el gobierno en cabeza de Iván Duque, lo cual genera pues una dificultad superior para ese proceso de paz. No obstante, ese proceso de paz que hoy se encuentra en crisis, y ahorita señalaré por qué está en crisis, pero no está muerto, ha tenido unos respaldos muy importantes. El primer respaldo es el propio respaldo de la movilización de los jóvenes, los estudiantes, las mujeres del pueblo colombiano, después de la derrota del plebiscito, donde al día siguiente en las calles se manifestó el respaldo al proceso de paz. El segundo es el respaldo de la rama judicial en cabeza de la Corte Constitucional, que refrendó la decisión del mayoritaria del Congreso de la República, que se volvió en una institución que protegió ese proceso de paz de sus contradictores y de sus enemigos, refrendó ese proceso de paz y la Corte Constitucional ha sido fundamental en el respaldo hacia ese tema. Pero un tercer elemento que ha permitido que el acuerdo de paz en crisis no haya muerto es el respaldo de la comunidad internacional, de Naciones Unidas, de la Corte Penal Internacional, a pesar de los intentos de saboteo que ha habido por parte del gobierno colombiano. Claramente, el delegado de Naciones Unidas ha expresado el acuerdo de paz es vulnerable. Pero la principal vulnerabilidad que tiene el acuerdo de paz es que quienes nos gobiernan son sus principales opositores y enemigos y han hecho un sabotaje permanente sobre este. Vamos a analizar por qué está en crisis entonces. El primero es un elemento inaceptable, que el Estado colombiano haya firmado un acuerdo. Es el Estado colombiano, no un gobierno, el Estado en representación de la nación y el pueblo colombiano. Firmó un acuerdo con los desmovilizados de las FARC. Por eso, como sociedad colombiana y como comunidad internacional, tenemos que rechazar que casi 300 excombatientes de la FARC que cumplieron el acuerdo hayan sido asesinados desde hace 5 años. Pero a eso se suma además el asesinato de más de 1.300 líderes y de lideresas sociales de los territorios que están luchando por la restitución de tierras, por la sustitución de cultivos ilícitos, por la protección del medio ambiente, por la garantía de los derechos sociales, económicos y políticos en Colombia, y que en 5 años del acuerdo de paz estén asesinando más de 1.300. Pero lo que es peor es la impunidad del aparato del Estado y el colombiano, que capturó los organismos que tendrían que estar haciendo las investigaciones. Solamente 33 aperturas de investigaciones de casi 300 homicidios de excombatientes. También el nivel de impunidad que se ha generado en este país a cargo del gobierno colombiano. Pero además, promesas incumplidas
como las siguientes: el Fondo de Tierras de Paz, que comprometió la distribución de 3 millones de hectáreas y la formalización de 7 millones de hectáreas para las víctimas, para los campesinos sin tierra, para volver a recuperar nuestra patria colombiana y que haya un control de la tierra por quienes la trabajan. Eso no se ha cumplido. La respuesta es pírrica. Hay informes oficiales que hablan que solamente se han distribuido aproximadamente 200.000 hectáreas. Pero es tan opaca la discusión alrededor del cumplimiento de este punto que la Procuraduría General de la Nación en un informe dice que apenas son aproximadamente 8.000 hectáreas. Imagínense ustedes la diferencia, la opacidad, el oscurantismo y lo turbio, que es uno de estos puntos fundamentales que tiene que ver con el tema agrario. El segundo tema son los proyectos productivos con los cuales el Estado colombiano se comprometió para apoyar a las comunidades afectadas por el conflicto armado. Se comprometieron a 32.000 proyectos y en su último informe solamente están en ejecución 432 proyectos sociales y productivos, lo cual es pírrico frente a 5 años de la implementación de ese acuerdo. Avances que hemos tenido, mencionaré 2. Primer avance, aprobación del estatuto de la oposición, que burla permanentemente el gobierno, pero por lo menos fue aprobado. Una de las burlas más grandes del estatuto de la oposición es que en este se contempla que la oposición tiene derecho de réplica frente a las intervenciones presidenciales para poder mostrar una alternativa y otra perspectiva sobre la visión del gobierno. El presidente Duque, por ejemplo, en la pandemia montó un programa todos los días para dar informes, para eludir estos compromisos del estatuto de la oposición, para poder hacer control al manejo de la pandemia que se ha hecho de una manera autoritaria en Colombia y evidentemente con resultados muy malos desde el punto de vista epidemiológico y de salud pública. Otro de los avances, legalización de las FARC en el Partido de los Comunes. La ciudadanía colombiana tiene que entender que el intercambio que hicimos la sociedad colombiana representada en el Estado colombiano fue: le cambiamos balas por votos. Se cumplió y se entregaron las 10 curules en representación del Partido de los Comunes. Es importante. El pueblo colombiano entrega representatividad en las corporaciones del Estado para que paremos esta guerra que nos ha consumido durante 50 años. Eso se hace en todos los procesos de paz. Esto se ha cumplido. Otros temas que no se han incumplido: la apertura de emisoras comunitarias para que las organizaciones sociales, para que las organizaciones comunitarias tengan espacios de expresión democrática. El conflicto armado en Colombia inicia por un cierre de la institucionalidad política bipartidista, a la participación y a la diversidad de diversas formas en este país. La constituyente del 91 superó parcialmente eso, por eso aquí tenemos mujeres representantes de 3 partidos políticos que no existirían si no hubiera existido la constitución del 91 que permitió esa apertura. Pero no se logró en esa constitución del 91, en ese proceso democrático con las FARC-EP. Por eso este proceso de paz, truncado por lo pronto, pero no muerto, era la terminación, de alguna manera, un avance de esa transición democrática que inició la Constitución del 91, que es el hito más importante de la historia política contemporánea de nuestro país, siendo el proceso de paz el asunto más importante del hemisferio occidental en materia de parar una guerra de 50 años. Ese es el significado que tiene para Occidente y para América Latina. Pero otro elemento de ese proceso de paz, las FARC cumplió con la entrega de las armas, cumplió con la entrega, nos desarmamos y hacemos el cumplimiento. Y el Estado colombiano, el gobierno, la Fiscalía General de la Nación, que era la comprometida, ese punto no ha cumplido con la estructuración de una institucionalidad que desestructure y desmantele las organizaciones paramilitares. El Estado colombiano tiene el monopolio de las armas. No lo han hecho. Y eso es uno de los puntos centrales del acuerdo de paz. En ese sentido, como decía nuestra compañera María Angélica, tampoco se ha cumplido de manera cabal con la política de lucha contra el narcotráfico, que es uno de los puntos del acuerdo, para hacer la sustitución de cultivos ilícitos.
Se inscribieron 92.000 familias con toda la voluntad para hacer sustitución, pero los porcentajes son pírricos de avance porque esto requiere recursos y permanentemente el gobierno colombiano mengúa los recursos de inversión social que se requieren para cumplir estos compromisos del Estado. Avances importantes, la Jurisdicción Especial de Paz, que ha sido una de las instituciones que ha tenido un respaldo importante de la comunidad para lograr la verdad y para lograr la justicia. El uribismo que se oponía al proceso de paz pretendía, después del plebiscito, que los delitos de lesa humanidad fueran castigados con cárcel. Eso acababa de plano el proceso de paz, porque justamente un proceso de paz es donde la sociedad negocia su paz como derecho fundamental superior a costa de dar justicia restaurativa, penas alternativas no privativas de la libertad a costa de que tengamos paz y no nos sigamos matando. Eso no es solo en Colombia, eso es en el mundo entero. Los enemigos de la paz le han dicho a este país y han intentado sabotear a través de expresiones de que esto es un asunto de impunidad. Por supuesto que si lo vamos a analizar desde un tema ordinario, pues habría impunidad, pero entonces, ¿cómo pactamos la paz? ¿Cómo pactamos el hecho de que esta guerra nos ha costado 8 millones de desplazados en Colombia? Y esos 8 millones de desplazados para el Estado colombiano y la sociedad colombiana se ocupa de las reformas que tiene que hacerse, tiene que salir de esta guerra. Esta guerra no nos puede seguir centrando la atención en este conflicto que ha determinado inclusive las decisiones electorales y políticas durante la historia de Colombia. Tenemos que salir de esto para poder pensar en la educación, en la salud, en los temas de distribución de la riqueza, crisis climática, una serie de temas. En ese sentido, también, como les digo, el proceso está en crisis, pero no está muerto. ¿De qué depende? Lo mantiene vivo. Una comunidad internacional que esta semana se ha pronunciado en los parlamentos del mundo. Los parlamentarios de todas las corrientes políticas del Reino Unido han demostrado un respaldo al acuerdo de paz firmado por el Estado, además reconociendo que las FARC han cumplido, a pesar de que los están matando. Pero aparte de eso, el respaldo de la movilización y de la sociedad colombiana, pero también la institucionalidad de la Jurisdicción Especial de Paz, la Corte Constitucional, las Cortes han respaldado a pesar del saboteo del gobierno, que es el principal punto de fragilidad. Este proceso no está muerto y dependerá de que terminemos esa transición democrática que requiere hacer la sociedad colombiana para abrir una apertura de cambio para que Colombia supere esa noche oscura de esta guerra que hemos tenido durante 200 años, una guerra civil interminable en la que América Latina nos ha visto matar entre nosotros mismos por ideas, porque éramos liberales o éramos conservadores, porque teníamos tierra o porque no teníamos tierra, etcétera. Este proceso de paz dependerá de la movilización de las fuerzas sociales y políticas alternativas en el próximo proceso electoral. Se requiere que un gobierno alternativo, la unidad de todas esas fuerzas recuperen y tengan como centro que el país no puede truncar su segunda transición democrática. El país tiene que completar la transición de la Constitución del 91, de la paz, y en eso no podemos cejar, no nos podemos equivocar nuevamente en que en Colombia llegue un gobierno enemigo de la paz que nos cueste muertos y sangre. Eso es inaceptable éticamente. Hay que poner todos los esfuerzos y desde nuestro papel de sociedad civil, como ciudadanos organizados que trabajamos desde hogares por ayudar, por construir en nuestro país, vamos a cejar en que las fuerzas políticas de este país mantengan divisiones que no representan una ética pública. No se aceptan las divisiones en este país. Tenemos que unir a los del país para poder ayudar a salvar la vida de millones de colombianos. En Nazi, solamente quiero terminar con una anécdota dura. En Alemania, previo a la Segunda Guerra Mundial, no fueron capaces de hacer un acuerdo los liberales con los comunistas, y eso costó que llegara Adolfo Hitler y el nazismo al poder, y eso costó 40 millones de muertos a la humanidad.
Eso es imperdonable e inaceptable. Nosotros no podemos permitirnos eso en Colombia, por eso es el llamado a la unidad de los demócratas en el año 2022 para poder avanzar, y al apoyo decidido de la comunidad internacional y de estas maravillosas mujeres que tienen una representatividad enorme en los escenarios constituyentes del Ecuador, en los escenarios multilaterales en América Latina, en Europa, en que nos respalden y nos apoyen a las mujeres que estamos aquí en este país, que no cejamos en este propósito común de la sociedad colombiana, desde los partidos políticos, desde la sociedad civil, para que logremos que Colombia y América Latina vuelvan a tener una segunda oportunidad sobre esta tierra, como decía Gabriel García Márquez. Un abrazo enorme y muy agradecida por este emotivo espacio. Carolina, muchísimas gracias. Bueno, ¿quién mejor que vos para darnos un panorama de cuál es la situación actual y del por qué la implementación de los acuerdos de paz han tardado tanto? Yo voy a leer un par de mensajes de la gente que ha estado conectada, como para también darle participación a esta gente que hoy no habló, pero que estuvo aquí presente escuchándonos. Nos dicen: qué ramillete de mujeres guerreras, luchadoras y valiosas, con conocimientos para un cambio de nuestros pueblos por derechos humanos y democráticos. A ver, voy a mirar otro por acá, a ver, hacia el azar. Desde Barichara, un saludo fraterno. No bajaremos las manos, ni los puños, ni los ánimos. Seguiremos construyendo paz y dignidad para nuestro país. Excelente iniciativa. Bueno, y así hay un montón. Quiero darle las gracias a cada una de las lideresas, más allá de este conversatorio, sino por el trabajo que hacen todos los días por hacer de este mundo un lugar mejor, por hacer de Latinoamérica un continente fuerte, un continente que siempre obviamente ha tenido las de perder en este sistema neoliberal, pero que, bueno, tiene un montón de gente como ustedes, y ojalá yo esté incluida ahí, que queremos simplemente que Latinoamérica progrese y que sea un continente en donde quepamos todos, todas y todes. Que las fuerzas sociales, políticas sociales alternativas, de verdad sean lo suficientemente contundentes para este 2022. Colombia viene para unas elecciones prontamente, y tenemos que generar cambios sociales, cambios políticos, y qué mejor excusa que las mujeres, precisamente conmemorando este día tan importante contra la violencia de género, ¿no? Así que yo les quiero de verdad dar mi agradecimiento personal por el honor que me han dado de estar aquí moderando este conversatorio tan pertinente, tan necesario. Y bueno, muchísimas gracias a todos los que se conectaron. No se pierdan, ya saben que en enero vamos a tener pues un evento muy importante, porque Colombia pues va a ser la sede precisamente de un evento muy importante que tiene que ver con los partidos políticos progresistas y bueno, y las mujeres y su participación política. No dejen de conectarse, de estar ahí pendientes de lo que va a pasar con este país que le concierne además a todo el continente. Un abrazo muy grande a todos. Un abrazo. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias. Bueno, Muchas gracias. Un gusto. Gracias, un abrazo enorme.